atención, si eres trabajador en planilla, quinta categoría, o cobras por recibo, cuarta categoría, puedes obtener la devolución de tus impuestos, sí, hasta por un monto de 4.950. ¿De qué manera? Lo vamos a conocer en este momento con nuestro invitado, el profesor Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School. Profesor Carrillo, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Primero, ¿cómo entendemos esto de la devolución de nuestros impuestos? ¿Correcto? ¿En qué se basa este procedimiento? Mira, el tema de la devolución de impuestos como concepto es un concepto muy simple. Si tú has pagado impuesto a la renta el año pasado, por ejemplo, en el año 2025, a través de sustentar algunos gastos personales, que en un momento te puedo comentar cuáles son, la SUNAT puede hacer un recálculo de los impuestos que debiste pagar, digamos, a partir de estos nuevos gastos que has sustentado y como consecuencia devolverte una cantidad de lo que tú has pagado como impuesto a la renta. Esa es un poco la idea general, ¿no? Tú sustentas algunos gastos al año siguiente y SUNAT hace un recálculo sobre los nuevos gastos y te devuelve una cantidad determinada. Perfecto. ¿Hasta qué monto puede ser la devolución? Yo había mencionado uno, ¿no? 4.950, ¿es así? Sí, un detalle importante, no es un, ojo, yo puedo sustentar gastos por 10.000 soles, por ejemplo, Claro, y no es que me devuelvan los 10.000, o sea, no es un reembolso de los gastos que yo claro, hago, ¿no? claro. Sino que esos 10.000 entran a un recálculo un poco complejo para que SUNAT determine el monto a devolver. Y lo que me devuelven está en función de dos cosas, de lo que yo sustento como gastos, hay un tope máximo de 3 UITs, o sea, 16.500 soles de gastos personales, y lo segundo, de cuánto fue mi ingreso anual, cuánto gané yo en planilla. Mientras más ganaba, más me pueden devolver. Pero como tú bien dices, lo máximo que devuelve la SUNAT es 4.950 soles, que Ajá. son aquellas personas que sustentan todo el tope de gastos, o sea, 16.500 soles o 3 UITs, y ganaban en promedio para este 2026 un poco más de 21.600 soles mensuales en promedio en planilla, ¿no? Ellos reciben esa cantidad fuerte de devolución. Si gano menos, me devuelven menos porque pagué menos impuestos. Esa es la lógica. Claro, hay que tener en cuenta también, profesor Carrillo, que la UIT se ha incrementado, ¿correcto? Estamos hablando de 5.500, por eso si hablamos de 3 UITs, estamos hablando exactamente de ese monto, no de 16.500, ¿correcto? Es correcto, el tope de gastos que yo puedo sustentar va modificándose porque la UIT va modificándose, ¿no? Esta devolución de impuestos se empezó a regir desde el año 2017, ya tiene 8 años, este es el noveno, y obviamente al ir incrementándose la UIT ha ido subiendo el monto de gastos que puedo sustentar para que SUNAT recalcule y me devuelva los impuestos correspondientes. Correcto. ¿Le parece si ponemos un ejemplo para que quede todavía más claro para nuestro público, por favor? Sí, a ver, para empezar, estos gastos son de diversos tipos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el alquiler de vivienda, ¿sí? Yo vivo en un departamento alquilado, pago, no sé, un alquiler de 3.000 soles mensuales, Claro. ¿sí? Entonces, si este alquiler es un alquiler formal, es decir, el propietario del inmueble paga su impuesto a la renta de alquiler, que se llama impuesto a la renta de primera categoría y que es 5%, o sea, para 3.000 soles de alquiler, este señor debería pagar 150 soles de impuestos todos los meses, ¿no? Si eso ocurre, entonces yo puedo sustentar el 30% de esos 3.000 soles mensuales, que serían 900 soles, pero cuando lo anualizas ya es un monto importante, ¿no? Es un monto grande, ¿no? Y a partir de eso SUNAT me puede devolver una cantidad determinada, ¿no? Por ejemplo, si gano 4.000 soles y sustento el tope de gastos, que son 16.500, la SUNAT me devuelve más o menos un poco más de 1.300 soles, que no es poca plata, es más o menos el 30-40% de lo que yo gano en términos netos, ¿no? Correcto. ¿Y qué documentos necesito para, obviamente, dar cuenta de que he tenido estos gastos, estos ingresos y proceder a la devolución de impuestos? ¿Qué necesito? A ver, son básicamente 4 o 5 rubros que permiten devolución. El primero, como te contaba, es el alquiler de vivienda. Si yo vivo ¿Ok? en una vivienda alquilada y ahí puedo sustentar esos gastos y ahí le El tengo que ejemplo pedir que al hemos propietario. puesto hace unos instantes, claro. Sí, y ahí le tengo que pedir al propietario que me entregue la constancia de haber pagado el impuesto. No, eso lo puede hacer el propietario por internet, en la página web de SUNAT, te dan un formulario y que te mande el PDF con ese formulario.
Lo segundo que permite devolución de impuestos son los recibos por honorarios por cualquier servicio que yo tome. O sea, si yo contrato un abogado, un gafitero, un pintor, un electricista, un jardinero y me emite un recibo por honorarios, con ese recibo, obviamente tiene que estar a mi nombre el recibo con mi DNI, también puedo sustentar ese gasto. Lo tercero, Jorge, y es algo que se puso de moda hace algunos años, son los consumos en restaurantes, hoteles, bares, cantinas y similares. ¿Sí? Para lo cual, en la boleta del restaurante, por ejemplo, tiene que figurar tu DNI. No sé si te das Ok. cuenta, cuando uno va a un restaurante le dicen, ¿boleta simple o con DNI? ¿No? Justamente preguntan eso porque la boleta con DNI te permite devolución de impuestos, A ¿no? ese punto es importante porque muchas veces uno dice, no, 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 boleta simple nada más. Entonces, para proceder a la devolución de impuestos sería importante también decirle a la persona que nos está haciendo esta pregunta, ¿no? El encargado de cobrar el monto, decirle con DNI, ¿correcto? Correcto, si voy a cualquier restaurante o cualquier hotel, yo debería, para aplicar a la devolución de impuestos, nunca está de más que te devuelvan aunque sea poco, no decirle dame la boleta con DNI, ¿no? Tanto en un hotel como en un restaurante, ¿no? Cuando me voy de vacaciones, por ejemplo, al norte del país, o a Cusco, Arequipa, no me alejo en un hotel, o sea, igual voy a pagar, así que le pido una boleta con DNI para que yo pueda aplicar a la devolución de impuestos, ¿no? Y lo último, Jorge, es si yo soy empleador del hogar, si yo tengo una persona que trabajando en casa a tiempo completo y debería inscribirme como empleador del hogar y pagar el salud de esa persona, ese pago de salud también entra a considerarse como parte del impuesto al 100%. Entonces, Ok. digamos, básicamente esos son los gastos y los documentos que tengo que solicitar. Perfecto, profesor Carrillo. La última, ¿hasta cuándo hay plazo, por favor? A ver, normalmente, por ejemplo, para el año 2025 yo debería presentar mi declaración en Ajá. febrero, marzo, cuando hago justamente la declaración jurada del impuesto a la renta del trabajo, ¿no? En ese momento Ok. entro a la aplicación de SUNAT, SUNAT va a tener ya cargados supuestamente los gastos que yo he hecho, yo voy a validar esos gastos y le pido la devolución. Pero acá hay un tema importante también, Jorge, antes que me olvide. SUNAT va a devolverte en la cuenta que SUNAT a tu nombre. O sea, SUNAT tiene grabado un CCI, este código de 20 dígitos, a Sí. tu nombre. Y hay muchos casos donde el CCI ya no existe, porque cambiaste de trabajo, porque no anulaste la Hay cuenta. que Entonces SUNAT actualizarlo no tiene dónde entonces. devolverte porque el CCI no está actualizado. Entonces hay que actualizar Claro. el CCI en la página web de SUNAT. Perfecto. Profesor Carrillo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Su A aporte ustedes. siempre es muy importante para nosotros aquí en Economía para Todos. Gracias. El profesor Jorge Carrillo Acosta, docente de la Pacífico Business School, con nosotros hablando sobre la devolución de impuestos. Ya lo sabes, tienes una buena alternativa para recibir un dinerito más en el bolsillo si has cumplido precisamente con pagar tus impuestos para el desarrollo